vos también. Pero estas del séptimo mes no se cumplieron todavía. Se cumplen en lo profético y en la expectativa y en la esperanza. Pero no hay un momento donde nuestro pueblo, nosotros tomamos Yom Teruah y Zichron Teruah bíblicamente, dice el sonar de las trompetas. Por eso les digo, es muy importante todo lo que hacemos como enseñanza, como aprendizaje, como vivencia, cuando celebramos la festividad, cada una de estas. Pero cuidado de no perder el objetivo profético. No hay que perder el sentido y la orientación profética, porque esto es profético. Esto ya es cumplido que fue profético, pero en algún momento, pero esto no. Esto es profético todavía y lo cumplimos en un sentido cultural, de servicio, de culto y tradicional y con toda la expectativa y esperanza. Por eso usted va a ver en la Selijot, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dice, hay muchas Selijot, a veces las leemos y a veces no prestamos atención, o sí, no sé. Y entonces en la Selijot dice, Señor, que termine pronto el exilio de tu pueblo. Si tiene que terminar el exilio de tu pueblo, en algún momento tiene que tocar el gran shofar. ¿Usted se piensa que el exilio del pueblo de Israel en todas las naciones para estar convocados a Israel va a ser porque de repente empiecen a comprar todos pasajes de avión para irse a Israel? No es eso. No es eso. En algún momento va a ocurrir algo sobrenatural. Eso, a veces nosotros no estamos mucho con lo sobrenatural, ¿no es cierto? Nos interesa más a veces una liturgia, la tradición, la simbología, a ver qué me dice la cábala aquí, qué es esto, qué aquello, que el otro, y lo que da la gente de repente. A mí me interesan mucho también muchas cosas, pero de repente a veces me llaman por teléfono, gente que no viene a la Keilah, y si usted sabe, estoy leyendo los 72 nombres de Dios, ¿cuál hay que leer para que se quite la envidia? Digo, clame a Dios, ¿cuál hay que leer? ¿Cuál nombre de Dios para que se le quite la envidia? Lo que fue, o no, Rosita. No se escucha cuando yo hablo por teléfono con la gente. Llaman mucho. Dice, sí, ¿qué me aconseja? Digo, bueno, puedes leer este libro, un ratito. A veces hay gente muy educada y hay algunos que son medio sabroncitos a veces. Claro, sí, yo me doy cuenta. Sí, entonces uno lo ve, ¿no es cierto? Y el otro día me hablaba, una persona habló muy bien, me hablaba, y sí, porque yo, dice, ya, digo, ¿usted sabe de dónde salen los 72 nombres de Dios? Sí, de Adonai, pero ¿sabe cómo surge? ¿Se acuerda que yo se los expliqué un miércoles? ¿Se acuerda cuando pusimos los números, ¿no es cierto? Y los desglosamos todos los números del Señor y todo, ¿cómo surgen los 72? ¿De dónde surge? ¿No? Entonces, le digo, me dice, usted dígame por favor, dice, ¿usted me puede decir tal nombre? ¿Qué es lo que significa? Le digo, no, que las 3 letras que van componiendo esos 72 nombres de Dios no son palabras, son letras, pero que no son palabras. Le digo, ¿no es cierto? Son letras, y entonces sí, por la envidia, dice, me dijeron que tenía que buscar, no sé qué número me dijo, ya ni yo eso de memoria no me lo acuerdo, lo tengo en los libros, un ejemplo, ¿no? Pero la gente está preocupada por eso, ¿no? Y no está preocupada, ¿no es cierto? Que me quite la envidia, no está preocupada porque algún día va a sonar la gran trompeta y si no estamos apercibidos va a haber problemas en la vida de cada uno. Para el judío y para el gentil también. Porque algún día va a venir el arrebatamiento y el que no está preparado, no está preparado. Y punto. ¿No es cierto? Entonces, uno a veces pierde el sentido. Entonces, incluso estas de aquí. Por ejemplo, Rosh Hashanah, bueno, es una con toda la liturgia, y Yom Kippur también es una con toda la liturgia, ¿no? Entonces, en Yom Kippur dice, bueno, la gente dice, bueno, no, pero hay que ayunar de las 7:26. Y no se va a hacer tanto problema si empieza a las 7:29 de México. No se va a... El problema es otro. A veces no nos damos cuenta, pero el problema es otro. El problema es otro. Por eso Isaías le dice, el pueblo de Israel hacía todas las ofrendas, todos los servicios, todas las oblaciones, todas las libaciones, porque lo dice ahí. Dice, no lo hagan más, no lo hagan más. ¿Por qué dice? Porque el corazón, en otro pasaje lo dice, este pueblo, dice, de labio me honra, pero su corazón está alejado de mí. Dice, y este pueblo está haciendo cosas que son mandamientos de hombres.
cosas que son mandamientos de hombres, incluso en las festividades. A veces nos preocupamos más por ciertas cosas que son mandamientos de hombres. En las festividades, después le voy a mostrar algo rápido, pero de lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, en esta fiesta de Sukkot, esta es la séptima fiesta en el séptimo mes, ¿de acuerdo? Esta comienza en el día 15, ¿de acuerdo? Si usted se acuerda, cuando hablamos de los números, y yo les mostré el número 15, algunos son fáciles de encontrar, yo manejé los más fáciles de encontrar y 2 o 3 que son más complicados de encontrarlos. El día 15 es un número muy importante. El número 15 en la escritura, cuidado, los números tienen dos vertientes, una buena y una mala. Por lo general, casi todos los números, yo en este momento no recuerdo si hay un número que solamente tenga uno, pero casi todos tienen, todos, tanto el 1 que representa al Señor, pero también puede representar al maligno, o el 3, ¿no es cierto? El 3 también, el 3 puede representar que es un número bueno y un ejemplo. Pero el número 15 representa siempre, en todo lo que yo les he mostrado, cuidado que les digo tiene también sus lados malos, pero del lado bueno significa liberación, salvación, sanidad, redención. Eso es lo que significa el número 15. Si usted va a ver el número 15 en muchos pasajes de la Biblia, está representando eso. La fiesta comienza a partir de allí y en el séptimo mes, ¿de acuerdo? El séptimo mes, obviamente no es el octavo, no es ningún chiste, o sea, el 7 es el 8. Pero cuidado, que el número 7 es muy distinto al 8 en la Biblia. El número 7 está representando perfección. Lo digo muy sucintamente. El 6 representa escasez, el 7 perfección, pero no es el mejor. El 8 representa lo mejor. Por eso se acuerdan David, al principio que era, dice, el menor de 8 hermanos. ¿De acuerdo? Porque él era el constructor del templo. Pero cuando no puede construir el templo, por lo que el Señor le dice, al leer Crónicas, ¿de acuerdo? Crónicas me dice que David era el séptimo hijo. Pero cuando yo leo el pasaje de Samuel, me dice que David era el menor de 8. En Crónicas, ¿se acuerda Crónicas cuando se escribió? Crónicas se escribe a la vuelta de Babilonia. Entonces, como se escribe a la vuelta de Babilonia, le tienen que servir a la gente lo que había pasado. Y entonces los escritores del libro de Crónicas lo ponen a David como séptimo hijo, porque Dios le dice, no puedes construir el templo, porque tú eres un hombre de guerra, y el Señor, el Creador, no te ha perdonado lo concerniente a Urías. Y como el Señor no te perdona, dice Crónica, lo que pasó con Urías, y que eres hombre de guerra, está manchado de sangre, hombre de guerra manchado de sangre en la guerra porque Dios le decía que era la guerra, pero manchado de sangre por lo que le hizo a Urías. ¿De acuerdo? Entonces, tú no puedes construir el templo. Por eso Crónicas, como no puede construir el templo, lo pone como séptimo hijo. Porque el octavo es el que construye la vida. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces, Sukkot está en el séptimo mes. ¿De acuerdo? Pero vio que le dice que en Sukkot tenían que ser 7 días de cabañas, más un día de no cabañas. ¿De acuerdo? Este día, que es el octavo, es el día de no cabañas. En este día, el Kohen Gadol, ¿de acuerdo?, abría las puertas, el Sha'ar. Sha'ar es el portón del templo. Sha'ar es la puerta, el portón. Puerta o portón, pero por lo general, en este caso Sha'ar, Delet es puerta. Sha'ar también puede ser puerta, pero por lo general es portón. ¿No es cierto? Se puede traducir por puerta, pero por lo general es portón. El Kohen Gadol abría el Sha'ar del templo, la puerta del templo, ¿sí?, en el octavo día. Y le decía a la gente, las cabañas de Sukkot, las cabañas de Sukkot, cuidado, Sukkot son 7 días, no son 8. Es decir, vio Pesach, Masot y Omer, son 3 fiestas, que son una.
una que son 3, ¿de acuerdo? Sukkot son 7 días más 1, 7 días de cabaña más 1 de no cabaña. Este no es de Sukkot, este octavo día, este es el octavo día, ¿no es cierto? El octavo día de Sukkot, perdón, el octavo día de Sukkot no es de cabañas, por tanto es dentro de la festividad, pero no es de la festividad. Es decir, no puede existir 7 días de cabaña más el día de no cabaña. Y no puede existir el día de no cabañas sin estos 7. Son 2 que son 1 y una que son 2. Estas son 3 que son 1 y una que son 3. Pero son, a los efectos de analizarlas, son distintas. Y entonces, en el octavo día, el sacerdote, esto no lo dice la Biblia, lo dice el Talmud, el sacerdote se ponía en la puerta del templo y le decía a la feligresía: la fiesta de las cabañas terminaron, lo temporario pasó, pasemos a la casa sólida, así es, a la casa permanente, a la casa eterna. Y entonces, uno lo ve en profecía. De hecho, que hoy, ¿cómo se hace eso? Hoy se hace de forma litúrgica. Hoy no hay templo, no hay Sha'ar, no hay templo, no hay Kohen Gadol, no hay sacrificio, no hay nada. Entonces, en ese sentido, yo como judío me lo preguntaba de joven también, y yo lo preguntaba, ¿cierto?, al rabino, y no solamente al rabino, porque a veces ni el rabino o el jajam, por nosotros teníamos jajam, no nos asistía porque tenía un montón de trabajo, estaban los asistentes, ¿no es cierto? Y la gente preguntaba, ¿no es cierto? Y entonces nos decían, bueno, Dios ya en algún momento en la profecía se va a proveer de su tiempo. En algún momento sí, porque parecía decir, no hay, pongamos cifras redondas, ¿no es cierto?, 2000 años. No hay templo, no hay sacerdote. Entonces, el pueblo de Israel, digamos, bíblicamente no tendríamos expiación, porque la expiación estaba en el templo, con el sacerdote y con los sacrificios de animales, ¿cierto? Por eso todo hoy se hace en la liturgia, ¿cierto?, con la expectativa, la esperanza de que en algún momento, porque eso lo va a ver en Rosh Hashanah, se ve muchos, ¿es cierto?, que suene el gran shofar, ¿no es cierto?, y en Yom Kippur también, porque la gente toca el shofar en la sinagoga, ¿okay? O en alguna casa, no, en cualquier lugar se puede tocar. Por ejemplo, usted va a ver en los hospitales aquí mismo en México, ¿no es cierto?, en algunos lugares que hay gente anciana, israelita, hebrea, internada y todo, se va al hospital y se toca el shofar ahí en la sala de los enfermos, en serio. Aquí en México, en cualquier país, en mi país pasaba lo mismo, en el hospital israelita, iban también en el día de Yom Hashanah y Yom Kippur, se iban y tocaban el shofar a la gente enferma en el hospital, ¿no es cierto? Nosotros teníamos amigos que trabajaban en el hospital, de hecho que nosotros los atendíamos también muchas veces en el hospital israelita, ¿no es cierto? De hecho que un gran tratamiento que hicieron Rosa, por su problema que ya tuvo en su momento, lo hicieron en el hospital israelita. Es un hospital excelente, es un hospital grande, bien grande el hospital israelita en Nueva York. Un ejemplo. Entonces, uno no tiene que perder de vista lo que dice la Biblia, incluso cuando estamos en la sinagoga de Shabbat, ¿no es cierto?, en la festividad, ¿no es cierto?, celebrando, es muy linda, ¿no es cierto?, la comida, esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto?, pero no perder de vista lo que dice la Biblia. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos fuimos varios años en la sinagoga, no importa cuál en Argentina, ahora no, entonces el rabino, ¿no es cierto?, en un momento determinado estaba hablando con la gente, una sinagoga de gente muy pudiente económicamente, así como todos nosotros. Bueno, nosotros éramos de los pocos, porque no teníamos nada. Pero, ¿te acuerdas, Rosita, no? Sí. Y entonces el rabino dice, mire, dijo así, dos cosas, dijo ese día, dijo muchas cosas, pero dos cosas que no voy a mencionar. Dice, y venía Pesaj, entonces no me voy a olvidar nunca, estaba muy enojado, muy enojado. Entonces dice, la semana que pasó, dice, y eran 2 semanas, dice, yo tuve 2-3 días, dice, que preparé aquí con algunos asistentes y todos los elementos para que la feligresía, bueno, venga, porque les voy a enseñar paso a paso cómo se hace un Pesaj, porque a veces sabemos una parte, otra parte, pero en la otra nos trabamos, no sabemos traer la canción, no sabemos decir esto, no sabemos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice,
y no vino nadie. Ahora, si yo la semana que viene traigo a un experto en finanzas, ¿no es cierto?, para que les diga los mejores resortes que tienen que tener para poner sus inversiones, esto va a estar lleno. Pero yo les digo, vamos a hacer 2 o 3 días en la semana, ¿no es cierto?, cómo hacer esto, cómo preparar lo otro, dice. Pero cómo lo dice, y no vino nadie. Estaba enojado, ¿te acuerdas? Estaba bien enojado. Dice, pero yo llamo a alguien que sepa de finanzas para que le diga cómo invertir mejor su dinero y en dónde y cómo hacer esto y cómo de mañana, acá va a estar lleno, dice. Entonces, como diciendo, acá empiezan a ponerse las pilas, una cosa así, pero a veces lo decía, ¿viste? Ese tipo de cosas. Bien. Después lo echaron. Ah, pero una vez después lo echaron, pero por otro motivo, no por eso. Pero sí lo echaron. Y entonces, ¿qué ocurrió? Era un hombre muy culto, tenía 3, 4 profesiones, en serio, aparte de ser rabino, 3, 4, historiador, psiquiatra, filósofo, en serio, y conocido la gente. Okay, bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso pasó. Y entonces después le dijo, pero si ustedes se preocupan por hacer así, 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 así en su casa, con lo mejor esto, lo mejor aquello, dice, ¿sabes? Dice, seamos un poco marranos. Si no, nunca seamos un poco marranos. Usted sabe, en España y en otros países, ¿no es cierto?, algunos judíos cuando celebraban Pesaj lo hacían con los elementos más elementales, ¿no es cierto?, por ejemplo en Rusia, ¿no es cierto?, en otros países. Lo hacían con elementos, con cosas muy elementales. Es más, a las pruebas me remito si se acuerdan Macabeos. ¿Se acuerdan Macabeo? Cuando van a celebrar Hanukkah, que para ellos fue Hanukkah, pero fue Sukkot. Lo que para nosotros fue Hanukkah, para los macabeos fue Sukkot. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? ¿Se acuerdan los macabeos? Yo se los había leído, muy bien. Dice así, Macabeo dice así. Vamos a celebrar la restauración del templo como la fiesta de las cabañas, dice. Nosotros hoy no celebramos Sukkot, Hanukkah como la fiesta de las cabañas. Lo festejamos como la fiesta de las luces. Pero la fiesta de las luces, ¿de acuerdo? La fiesta de las luces en hebreo, en el judaísmo, no era Hanukkah. La fiesta de las luces era este día. El 8º día de Sukkot era la fiesta de las luces. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, ese era el día de las luces, el 8º día de Sukkot era la fiesta de las luces. Y los macabeos, cuando celebran Hanukkah, que para nosotros hoy es la fiesta de las luces, ¿de acuerdo?, dice, vamos a celebrar la reinauguración, es decir, Hanukkah. Para ellos reinauguración es Hanukkah, o inauguración. Hanukkah, ¿de acuerdo? O dedicación, en definitiva dedicación. Vamos a celebrar Hanukkah, dedicación. Nosotros decimos la fiesta de las luces, pero eso nos dijeron así, vamos a celebrar Hanukkah como la fiesta de Sukkot. Porque cuando celebramos Sukkot, poquitos meses antes, un par de meses antes, lo celebramos como si fuéramos animales en las cabañas, en las cuevas. Es decir, no lo festejaron la fiesta de las cabañas, porque la fiesta de las cabañas se hace en cabañas, en definitiva. Pero también dentro de las cabañas mucha gente come, ¿no es cierto? Es cierto. Va muy poco para las oraciones, pero cuando se sirve la comida van un montón. Digo, pues yo lo veía en mi sinagoga también. De hecho, que había gente que necesitaba, pobre, necesitaba también comer. Y de repente, por ejemplo, estábamos en la sinagoga, al costado del atrio, que había un buen lugar para poner la cabaña. Solamente ahí la poníamos, pero era bien grande el lugar, bien grande. Es bien grande. Digamos, como todo esto, 3 veces, 4 veces. No sé, obviamente no entrábamos todos en lo de la sinagoga ni remotamente. Pero de repente, a la mañana temprano, 9, 11, 10 de la mañana, había 15, 20 personas. Y más o menos cuando era la hora de comer, éramos 250. Claro. Y así, yo me acuerdo, pues yo vivía enfrente, entonces mi papá también ayudaba, ¿no es cierto? Bueno, participaba también con sus ancianos. Un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a esto, la fiesta, la celebración
¿no es cierto? Como decía este rabino, dice, celebrémoslo, ¿no es cierto? Sabiendo lo que tenemos que hacer, pero no perdiendo la visión, porque mucha gente dice, no, por ejemplo, la gente que está bien, ¿no es cierto? Eso se puede hacer, se hace, bueno, la mejor vajilla. Usted ha visto, por ejemplo, no está mal, no está mal. Cada uno lo hace si quiere mejor y la abundancia, ¿no? Aunque la Biblia dice, ¿no es cierto? Dame, Señor, dice, dame, está en Proverbios, está en Deuteronomio también, en los pasajes, ¿no es cierto? Y en los Proverbios, Salmo, dice, dame lo necesario para que pueda vivir, pero no me des de menos para que robe. Es decir, el verdadero deleite, ahí está el deleite que le decía antes, ¿no es cierto? El verdadero deleite, ¿dónde está? En tener, si uno tiene riqueza, enhorabuena. Pero él dice que el deleite del Señor, aunque la palabra deleite no aparece en ese pasaje, pero es el deleite ante el Señor y concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando uno lee otro pasaje, dice el Señor, yo me satisfago que con que me des, ¿no es cierto?, lo necesario para que pueda vivir, no me des de más, ¿no es cierto?, para que no me ensoberbezca, pero no me des de menos para que no te niegue. Proverbios 37. ¿Cómo? Proverbios 37. Ahí está, exactamente, ese es el proverbio, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Exactamente, Proverbios 37. Y entonces, ese es el deleite, tener lo justo, ese es el deleite. Y si yo tengo lo justo, entonces yo me deleito en el Señor. Y hay otras cosas que hablan de deleite. Entonces, si yo hago eso, me voy el Señor va a conceder las peticiones de mi corazón. Pero la gente deleite en nuestro... también en Oriente, en nuestro mundo occidental, la palabra deleite la tenemos como otra cosa, ¿no es cierto? Como estar, ¿no es cierto?, contento, ¿no es cierto? Pero ahí la deleite es que tengo lo que el Señor quiere que tenga. Es el Proverbio 37. Por eso la Biblia, creo que dice un poquito aquí, un poquito allá. Nosotros a veces aprendemos un montón de cosas, pero no aprendemos la Escritura, no aprendemos el concepto de la Escritura, o no lo tenemos bien claro, ¿no? Y entonces, por eso le decía, no perder la óptica esta, ¿no es cierto? Y el rabino ese le decía eso a la gente, y a la gente no le gustaba mucho, ¿no? Se te acuerdan los murmullos y todo eso. Pero pasaba. Y entonces, aquí tenemos, desde aquí en adelante no se cumplió todavía, ¿de acuerdo? Y entonces, desde aquí hasta aquí, sí, ahora no vamos a decir por qué, pero más o menos nos damos cuenta, ¿no es cierto? Incluso más desde aquí, pesa Matzot Dios, ¿no es cierto? Shabbat, que es la entrega de la Torá, ¿no es cierto? En el 50º día de Pesa, ¿de acuerdo? En el 50º día, o mejor dicho, desde el Omer, contado de realidad desde el Omer, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, lo cuento desde aquí, pero estas son tres que son una, así que da lo mismo. Aquí tengo cuando viene la entrega de la Torá. Y si ustedes recuerdan, en el Nuevo Pacto, en el 50º día, ¿no es cierto?, que los discípulos del Señor estaban celebrando Shavuot, ¿se acuerda usted en el libro? ¿No es cierto? Ellos estaban celebrando Shavuot, y en el 50º día, que es acá, dice que descendió el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, sobre los discípulos, y de haber sido en ese momento tan temerosos y miedosos de todo, salieron como leones predicando la palabra. Y esa es la realidad. Entonces uno ve que en un sentido profético, hasta aquí sí se viene cumpliendo. En un sentido espiritual, aquí también, pero en un sentido literal, esto no se ha cumplido todavía. Entonces yo tengo Rosh Hashanah, sonar de trompeta, y Yom Kippur, el día de la expiación, cuando el pueblo de Israel sea totalmente redimido. Porque hoy, bíblicamente, nuestro pueblo no tiene la redención. Porque la redención no es a través solamente de las oraciones. En Israel sí se hacían las oraciones también. Pero el templo, el altar, el sacerdote y el derramamiento de la sangre, tanto dentro del templo, como el cordero que se llevaba a Sacel, ¿de acuerdo? Y que se tiraba en el desierto para que de alguna manera se llevaba todo porque se habían impuesto las manos y el pecado era remitido a los lugares ocultos. Pues a veces cuando oramos también, ahí dice que en definitiva todo lo malo tiene que el Señor llevarlo a los lugares lejanos, ocultos, inmundos, y esa es la realidad. Y a veces cuando oramos tenemos que manejar eso, porque en definitiva. Entonces yo tengo después
de aquí a aquí hay 10 días, de aquí a aquí hay 5. Y aquí tengo Sukkot, que lo tenemos por 7 días. Y el octavo día, ¿no es cierto?, es la celebración de Shemini Atzeret. Shemini es octavo, en hebreo octavo es Shemini. Shmoná es 8, pero Shemini es octavo. Octavo Shemini Atzeret. Asamblea octava asamblea sin cabañas, porque el sacerdote, el Kohen Gadol, decía, terminó lo temporal, hay otra palabra que sea lo temporal, lo que se fuma, por así decirlo, pero pasemos ahora a la casa sólida, ¿no es cierto? Bien, si usted se acuerda, en el nuevo pacto, dice que estaba en Yeshua, ¿no es cierto? Y dice, se acuerda en la fiesta de Simchat Beth HaShoevah. ¿Se acuerda que decía? No dice así en griego, seguramente. Usted se acuerda que Sukkot tiene 7 días. Sukkot tiene 7 días con una festividad interna cada día, que es Simchat Beth HaShoevah. Alegría, Bet, de la casa HaShoevah, del extractor. Shoev es extractor de agua, Shoevah es de la extracción del agua. Todos los días hay una ceremonia de la Simchat Beth HaShoevah, todos los días de estos 7. Alegría se llama Simchat Beth HaShoevah, alegría de la casa de la extracción del agua. ¿De acuerdo? Entonces se hacía extracción del agua, ¿se acuerdan? En el estanque, se iba hasta el valle del Cedrón, en el estanque de Siloé, se extraía agua, el sacerdote venía del Cedrón, del estanque de Siloé, entraba hacia el templo, pasaba por la puerta de las aguas, que si yo tengo el templo aquí así, ¿no es cierto?, hacia allá, la puerta de las aguas es de este lado, ¿no es cierto? Esa puerta de las aguas, usted leyó la Biblia cuando se restauran las puertas con Nehemías, puerta de aquí, puerta de las aguas, puerta de las aguas, puerta de eso. Esa puerta de las aguas estaba de este lado, aquí estaba el atrio de los gentiles, aquí la pared que dividía, se entraba aquí al atrio de las mujeres, los 15 escalones, el atrio de los sacerdotes, el atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes. Y aquí estaba la puerta de las aguas. Se entraba a la puerta de las aguas y se derramaba el agua junto con un cántaro de vino. Y en ese momento, cuando se derramaba el agua, ¿no es cierto?, y el vino, el agua y el vino, se pasaba por 2 embudos, se juntaban en un caño y se perdían por debajo del templo. Y entonces, cuando se derramaba el agua y el vino, el pueblo de Israel clamaba por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de Dios, para que viniese el Espíritu de Dios. Por eso dice, derramaré agua sobre el sequedal, mi Ruach sobre tus generaciones, Isaías. Derramaré agua sobre el sequedal, mi Ruach. Es decir, el agua es el Ruach. Mi Ruach, dice mi espíritu, sobre tus generaciones. Si es agua y sequedal, espíritu y generaciones, el sequedal es el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Y entonces se derramaba así y se clamaba por el Ruach. Por eso, ¿no es cierto? Este es el día octavo, el día, los 7 días. Cuando Yeshua dice que está en la fiesta ¿cómo es? En la fiesta de los tabernáculos, dice que Juan capítulo 7, dice en Juan capítulo 7 que el Señor dice, el que tiene sed, venga a mí beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es lo que estaba pasando en estos 7 días. Se hacía la fiesta de las aguas para que el Ruach, cuando se derramaba el agua y el vino, porque el agua venía del telón y el vino venía del otro, porque el agua venía de la puerta de las aguas y el vino se ponía en el otro cuenco, aquí que era como embudos, ¿no es cierto? Se ponían así y entonces el pueblo clamaba por el Ruach HaKodesh. Y el Señor dice, en esos días, dice, se levantó el Señor diciendo, a gran voz, dice, se levantó diciendo, el que tiene sed venga a mí beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuidado que ese pasaje tiene doble interpretación, porque en griego, y aún en español también, pero dice así, porque dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí no está claro quién es el sujeto. ¿Por qué?
Porque puede ocurrir, se puede tomar de las dos maneras, gramaticalmente y espiritualmente también, y gramaticalmente se puede tomar de dos formas, y las dos formas son válidas y correctas. A ver si me sigue. Dice, de su interior correrán ríos, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿de qué interior? Bueno, voy a poner yo. Ahí está el Señor y acá estoy yo. ¿Sí? Entonces dice, derramaré agua, el que tenga sed venga a mí y beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así dice, ¿correcto? Ahora, ¿de qué interior? ¿De su interior cuál? ¿De mi interior, que el Señor va a activar, o del interior del Señor que va a venir hacia mí? Las dos formas son posibles, gramaticalmente, ¿de acuerdo? Y espiritualmente también, porque del interior del Señor tiene que venir, y yo lo tengo que tener en mi interior. Porque como dice, ¿te acuerdas? Nefesh, Ruach y Neshama. ¿De acuerdo? Entonces dice, lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, el Ruach, que escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, el Señor nos dio un Nefesh, que es el alma corporal. El Nefesh es todo el alma con el cual yo me muevo, con todo lo que hago. El Ruach es el interior, el conducto que une al Señor. Por eso dice, lámpara del Eterno es el Ruach. El Ruach. El Señor manda su Neshama. Pero el Ruach que tenemos es el conducto con el cual el Señor me escudriña. Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces dice, lámpara, ¿no es cierto?, del Eterno es el Ruach en el hombre que escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, uno se puede querer escapar del Señor, pero usted también. No sé cómo va a tener usted y yo tenemos el Ruach, no sé, habría que ponerlo en terapia intensiva a lo mejor. Pero, sí, lo tenemos. Y a usted y a mí el Señor nos escudriña a través del Ruach. No hay forma de escaparse. No hay forma de escaparse. Nos escudriña a través del Ruach, ¿de acuerdo? Por eso la Escritura uno a veces quiere estudiar, eso está bien, a mí me gusta mucho la cultura, la tradición, la simbología, me fascina, ¿no? Me encanta. Pero tenemos que aprender la Escritura, porque de repente, como me llamaba ese señor la vez pasada, hace poquito me llamó, hace 15 días, me decía, sí, por la envidia, aquello, lo otro, ¿con cuál nombre del Señor de los 72 tengo que orar? Digo, ¿me entiende? Ese tipo de cosas, a veces la gente está preocupada por ese tipo de cosas. Y usted le dice, ¿usted sabe qué dijo el profeta? El proverbio, no tienen ni idea. Eso es lo que a mí a veces me movió un poco más a estudiar este tipo de... la Biblia en este sentido, hace muchos años. Y entonces, esto que yo estoy diciendo de Simchat Bet HaShoevah, de los 7 días donde se celebraba la tradición de la festividad del agua, ¿no es cierto? Alegría de la extracción del agua se llama en español. Está en el capítulo, miren qué significativo, en el capítulo 7 de Juan. ¿cuánto es? 37, 38 del capítulo de Juan. Este día octavo está en el 8º capítulo de Juan, pero está dado de una manera que uno no lo capta bien. En el capítulo 7 de Juan, donde está esto, si mal no recuerdo, en el verso 53, dice que todos se fueron, y Yeshua también, y al día siguiente volvió. Me corrijan si dice eso o no, en el 53, ¿no? ¿Lo sí? No, que mi esposa no me dice, hay que aceptar. 50? 52, ¿no? Ok, no 53. Dice eso, ¿no es cierto? Todos se fueron después de la fiesta, en definitiva. Y Yeshua se fue y volvió. Y entonces, en el capítulo 8, fíjese qué significativo. 7 días y uno que es el 8º. Y esta festividad está en el capítulo 7 y este 8º día está en el capítulo 8. Y entonces, en el capítulo 8 de Juan, ¿qué era la fiesta? Acuérdense, yo una vez se lo leí del Talmud, no me acuerdo si el Talmud o de la Mishnah, eso no me acuerdo, no lo traje. Esta festividad de aquí, el 8º día, era la fiesta de las luces.
que para nosotros es la fiesta de Hanukkah hoy. Pero antes de que existiera la fiesta de Hanukkah, por así decirlo, la fiesta de las luces propiamente dicha era el 8º día de Sukkot, donde los sacerdotes, que eran los más jóvenes que tenía el séquito del templo, bajaban los 16 escalones del atrio de los sacerdotes de Israel, atrio de Israel, y bajaban los 15 escalones. Se ponían en los 15 escalones, cantaban los 15 salmos graduales y bajaban los sacerdotes más jóvenes con 4 cántaros con no me acuerdo la cantidad de litros de aceite, para poner en los 4 candelabros que estaban en el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres era un recinto, era un recinto así, y acá estaban los 15 escalones, acá había un candelabro, otro y otro aquí, ¿de acuerdo? Candelabro de 5 brazos, no de 7. Y entonces los sacerdotes se tenían que subir en una escalinata porque eran altos, ponían el aceite con el cual habían cantado los 15 salmos graduales, ponían el aceite y encendían. Los sacerdotes, algunos, tomaban antorchas en las manos y empezaban a danzar en el atrio de las mujeres. Atrio de las mujeres no significa que estaban las mujeres solas, no. Significa, había hombres también. Atrio de las mujeres significa que hasta allí podían llegar las mujeres, porque no podían subir y tampoco ir al atrio de Israel, donde estaban los hombres, y después otro espacio amplio donde estaba el atrio de los sacerdotes, ¿de acuerdo? Ya después venía el lugar donde venía el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, o el lugar santo y lugar santísimo, ¿de acuerdo? Pues tenía sus dimensiones, no era tan chiquito la cosa. Y entonces, decían, el Talmud dice todo, esto está todo en el Talmud, yo se lo diré el Talmud, decía que y todo Jerusalén se iluminaba, ¿no es cierto? Todo Jerusalén se iluminaba. Ahora, esto era en el día 8º. Entonces, si usted se fija en el capítulo 7 de Juan, como acá me decía la hermana y me corrigió, es el verso 53, este tiene arriba del 8. En el 8.2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Claro, por eso digo, hasta el 52 dice, sí, en el 53, bien digo, en el 53 era, cada uno se fue a su casa. ¿Por qué? Porque terminó la fiesta de lo que sería Simchat Besayueva. Y él dice en el capítulo 8, dice, y Yeshua se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, porque había terminado Sukkot. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue? Porque se acuerda que el Talmud dice, el sacerdote abría las puertas del templo. Dice, lo temporario pasó, pasemos a la casa sólida. No quiere decir que la cabaña sea mala. La cabaña era el lugar donde el Señor cobijó al pueblo de Israel en el desierto. Pero no es por las cabañas, en definitiva es la presencia del Señor. Si de repente yo tengo una cabaña con ramita, viene una tormenta y va a desaparecer directamente. Pues yo en mi casa tengo un montón de cactus, porque los cactus me encantan. Y cuando vi una granizada del año pasado, me destruyó un montón, ya muchos empezaron a regenerar y otros no. Pues fue una granizada terrible, incluso tuvimos que salir a las banquetas a levantar las tapas de cosas porque se había inundado todo, bueno, las tapas de las coladeras de la calle, esas cuadradas de rota, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Rosita? Y entonces con los vecinos y todo, esa también tuve que hacer. Y entonces, claro, en una granizada, si viene una tormenta, una cabanita se la desploma con una pequeña lluvia, pero en el desierto pasaron un montón de inclemencias, pero no es la cabaña, es la presencia del Señor. Es más, espiritualmente los rabinos dicen otra cosa. Dice que las cabañas que levantaron en el desierto no eran solamente cabañas, sino que eran nubes de gloria que formaban cabañas para que el pueblo se sustentara. Es decir, hay una cosa que es un poco más elevada, ¿no es cierto?, más profunda, verdaderamente. Y entonces, Jesús se fue y les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas, bueno, eso no nos interesa mucho porque es un tema que no. En el verso 12, dice, de hecho que el tema que está en el medio es interesantísimo por la historia, pero por lo que estaba pasando, pero no nos interesa ahora. Verso 12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No es cierto? Hasta ahí nos interesa.
Ahora, esto que está ocurriendo en el capítulo 8, ¿sí?, es el día siguiente a la fiesta de Sucot de los 7 días. ¿De acuerdo? Si se va al día siguiente, se fue en el 8º día. El 8º día era la fiesta de las luces. Y en la fiesta de las luces, él le dice: yo soy la luz del mundo. Se da cuenta cuando usted ve el nuevo pacto, hasta con los números, 7 días más 1 que es el 8º, capítulo 7 y capítulo 8, hasta eso coincide. Realmente es una maravilla. Si uno, a fuerza de ser sincero y a la hora de la verdad, uno estudia la Biblia, ¿es cierto? Y aún, bueno, uno se maravilla por las cosas que hace, en serio, pero se maravilla cómo está todo diseñado, absolutamente todo diseñado. Y entonces aquí tenemos 7 días más 1. Es el 8º día, ¿no es cierto? Acuérdese que 7, ¿no es cierto?, es perfección, el 8º es abundancia. 7 es perfección y 8º es abundancia. Muy sucintamente, muy sucintamente. Es más, cuando usted pone el nombre de Yeshua, pero lo pone en griego, vio que nosotros tenemos la A es el número 1, la C es el número 3, podría ser en español. Los números, usted vio los números romanos, los hebreos también. El Aleph, ¿no es cierto?, es el número 1, la Tab es el número 400, por ejemplo. La Gim es el número 3, la Lam es el número 30, la Men es el número 40. Así, ¿de acuerdo? Uno sabe eso porque en hebreo se anotaba con letras. Vio que en la Biblia todo está anotado, tiene que poner el número 1, poner la letra Aleph, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Un ejemplo. Y entonces, bueno, estamos... Bueno, dejando de lado esto, para no hacerlo tan largo, a Yeshua, de Yeshua en griego. Usted pone el nombre de Yeshua en griego, ¿no es cierto? Y el nombre pronunciado con las letras griegas, y toma el abecedario griego, ¿de acuerdo? Y pone 1, como van poniendo los griegos, porque el griego también tiene un calendario como el número romano, que el XX y el 1 es 21. Pone el número, y ¿sabe qué número le da si pone el nombre de Yeshua en griego? Y suma le da 888. Porque si hubiera dado 777, por ejemplo, después póngale, búsquelo, si le hubiera dado, por ejemplo, 77, hubiera sido nada más que una persona perfecta terrenal. Pero como es un enviado del Creador, tiene que dar 8, siempre arriba de 8. Por eso David era el 8º hijo, que era el que iba a construir el templo. Pero como no lo puede construir y lo construye Salomón, pasa en Crónicas David a ser el 7º hijo. Y si usted cuenta a Salomón hacia atrás, desde la salida de Egipto, tomando las genealogías que da la Biblia, ¿no es cierto?, entonces Salomón es la 8ª generación. Entonces uno ese tipo de cosas las tiene que saber. Es importante. A mí me encanta, así la psicología, la lectura me encanta. Pero uno tiene que conocer lo que dice la Escritura. Y no perder esto de óptica, ¿no es cierto? Y entonces aquí, por supuesto, dentro de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, tenemos la fiesta de las cabañas propiamente dicha. Simchat Bet HaShoeva, dentro de los 7 días, la fiesta de la extracción del agua, que lo vemos en el capítulo 7 de Juan. En el 8º día, uno sería el 8º día, ¿cierto? El 8º día, que es la fiesta de las luces, que está en el capítulo 8 de Juan. Bien, ahora también obviamente también está Simchat Torah. Bien, en nuestra cultura fuera de Israel tenemos las 7 días de cabaña, luego tenemos un día que es Shemini Atzeret. Shemini significa el día 8º, la 8ª asamblea de no cabaña. Y luego en nuestra cultura occidental, fuera de Israel, tenemos otro día, un día más, que es Simchat Torah, alegría de la Torah. Y lo cual es muy bueno, y si la también sacan todas las Torah, la gente se danzaba y todo, bueno, no había mucho espacio para danzar porque estábamos apretados como hermanos en apuros más o menos, porque no, a ese momento van todos, ¿no es cierto? Estábamos todos, y eso que era un lugar, eso lo pueden ver en internet.
el templo Shalom de Colegial, en el barrio de la colonia Colegial. Entonces usted va a ver, es un templo muy grande, con 800, 900 personas sentadas, más o menos. Y esa festividad van todos y llenos de gente, ¿no es cierto? Y entonces es Simchat Torah. Y uno puede, ¿no es cierto?, abrazar la Torah, besarla y todo, pero si no hay cumplimiento de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, como decíamos antes, no hay mucho para hablar. Y entonces ahora, a partir de mañana, está esto, pero nunca perder esto, ¿no es cierto?, de óptica, la óptica, ¿no es cierto?, esto cumplido, y obviamente espiritualmente sigue en vigencia y va a seguir por los siglos de siglos. Esto es vigencia. Esto no está cumplido. Esto se tiene que cumplir todavía. Por supuesto hay varios detalles más, ¿no es cierto?, en este sentido. Bien. Pero es muy... Okay. Lo que es, eso es para que sepamos que... Sí, perdón. Oyaná Rabá me faltaba, ¿no es cierto? Sí, Oyaná Rabá. Sí, claro. Perdón, gracias por recordarme. Dentro de esto, pero dentro de este día, aquí, dentro del séptimo día, sí, tienes razón. Dentro de este séptimo día, el séptimo día, hay otra celebración, que es, en realidad se puede escribir así, Oyaná Rabá. Bien. Por eso decía que había varias festividades, se me olvidaba esto. Tenemos Simchat, aquí tenemos, ¿no es cierto?, Simchat Bet HaShoevah, aquí tenemos el Minyan Seder, que está en la Biblia, y aquí tenemos Simchat Torah, que no está muy claro en la escritura, se puede extraer, pero de otro pasaje, pero no está en la designación de la festividad, Simchat Torah, es la alegría de la ley. Y en el séptimo día hay una fiesta que se llama Oyaná Rabá. En realidad, Oyaná Rabá. Rabá es grande. Oyaná significa súplica, en definitiva. Sería gran súplica de salvación. Entonces los sacerdotes, ahí una vez terminada, eso se me había olvidado, una vez terminada Simchat Bet HaShoevah, en el último día, ¿no? En el último día. Cuando termina Simchat Torah se hacía todos los días, pero en el último día, en el séptimo día, terminada Simchat Bet HaShoevah, los sacerdotes tomaban, ¿no es cierto?, las hojas de sauce, se ponían alrededor del altar y entonces golpeaban las hojas de sauce, eso no lo dice la escritura, es el Talmud, golpeaban las hojas de sauce gritando y clamando Oyaná Rabá, Oyaná. Es Oyaná, pero es Oyaná, es la palabra que se traduce como Osana, por así decirlo. Oyaná Rabá significa grande súplica, gran súplica de salvación, eso es cierto. Y entonces golpeaban las hojas de sauce hasta romperlas, y entonces una vez que rompían, rogando a Dios que trajese salvación al pueblo, y después de haber hecho Simchat Bet HaShoevah con el Ruach HaKodesh, rompían todas las hojas de sauce y terminaba Sukkot. Y ya se retiraban todo, y es lo que vimos. Sí, perdón. También usted nos enseñó hace mucho que cuando acaban los 7 de Sukkot, el de Sheminat Seder también se le llama un día con el rey. Sí, un día con, claro, sí, claro, sí, porque la verdad es que por eso no quería extender, claro, porque Atzeret, ¿no es cierto?, también significa como asamblea, conclusión, ¿no es cierto?, y entonces también como si fuera un retraso, y entonces en los 7 días se sacrificaban muchos animales y 70 animales de una especie por las naciones, pero en el 8º día se sacrificaban varios animales, pero un solo animal de esos que se venían haciendo por las naciones, ¿se acuerdan? 13, 12, 11, 9, 10, 9, 800 hasta formar 70. Y en el 8º día se sacrificaba un solo animal que era por Israel. Entonces, hay una historia muy bonita, ¿no es cierto?, que el rey le dice a sus personas íntimas, dice, todo esto lo celebramos con toda la gente del pueblo, pero ustedes son mis amigos íntimos, entonces yo quiero hacer una celebración íntima solamente con ustedes. Y entonces, en el octavo día, ¿no es cierto?, perdón, en el 8º día,
cuando se hacen los sacrificios, ya no se hacen por los gentiles, sino que ese sacrificio se hace por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel celebra una íntima celebración con el Señor. Y ese es precisamente ahí cuando Yeshua también se pone y está diciendo que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Es como un rompecabezas que se arma, ¿no? Después, bueno, o uno lo acepta por fe, otros lo reniegan con incredulidad, pero como dice la Escritura, ¿no? Hay una cosa que es interesante. Dios dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, ¿no? También dice, buscarme mientras pueda ser hallado, y a lo mejor hay un momento propicio para buscar al Señor y nosotros estamos en alguna situación, ¿no es cierto?, que no nos permite buscar al Señor. Sí, por eso le digo, hay un montón de detalles, incluso cuando uno lee lo de las ramas y todo, también hay cositas internas bien interesantes. Les muestro algo rápido. Entonces, bien, esto lo voy a borrar. Si yo les había leído también, porque el Midrash cuenta cosas lindas, hay cosas tan interesantes, pero a veces tendríamos que no perder de visión ciertas cosas como esta, ¿no? Usted sabe que hablar por unas partes, estoy yendo más. La parashá, ¿no es cierto?, es esta, la parashá del día de hoy. Es acá sí, ahí pronto, así, bien, entonces el Devarim, o Deuteronomio, como prefieran, Deuteronomio 32 al 52. Bueno, a 52. 52. Porque con tantos números, esto es la que es. Ok. Ok. Casino 32 dice: escuchad cielos, se puede traducir de otra manera. Después escuchen, no escuchad, no escuchen. Cielos y hablaré, ¿no? Así comienza el cántico que se va a poner como testigo. Ahora, esto viene de este verbo. Claro, a veces uno que no conoce un poco de verbo se confunde un poco esto, pero lo voy a mostrar rápido. Azan. Azan es un verbo. Azan. Azan es un verbo que significa escuchar. También oír, prestar atención. También significa atender, la que me estoy acordando ahora, atender algo. Atiendan, escuchen, presten atención. Atender, verbo atender. Y bien, bueno, acá este es el verbo. Es bien, la palabra oído, oído u oreja. ¿Sí? Es esta en hebreo. Ozen. La palabra esta es ozen, que significa oído, oreja. Entonces fíjense que interesante, ozen, azan. Pero también es en español, porque yo digo, por ejemplo, este es mi oído. Bueno, yo tengo la oreja también, pero tengo el oído. Entonces, oído, oigan, ¿vio? Oído, oigan, es lo mismo que decir azan, ozen. Oído, oído. En el caso de oreja no entraría, porque si no decía oreja, orejé, más o menos, ¿no? Pero en el caso no tenemos el verbo. En el caso de oído sí, porque tengo el órgano auditivo, este es la oreja, pero el órgano es el oído. Y el verbo es oír. Hay oído, oír. Y en hebreo es el verbo azan,
y Ozen, que es Oreb. Bien, entonces es esto, ¿no? Y aunque no vamos a practicar esto, pero se lo muestro. Pero vamos a leerlo para que vean. Lo vamos a leer porque es bien interesante. Incluso, bueno, la Haftará coincide, la Haftará es segunda de Samuel 22. Segunda de Samuel 22, del verso 1 al 51, es la Haftará, que coincide con este cántico, es la misma temática. Segunda de Samuel capítulo 22 era, del 1 al 51, que es lo mismo. Segunda de Samuel capítulo 22 es lo mismo que el Salmo 18. El Salmo 18 es lo mismo que segunda de Samuel capítulo 22. Usted lo lee en español y va a notar diferencias, sí. Y en hebreo también hay diferencias en el texto, pero son palabras o frases que están dichas de otra manera, pero todo es exactamente lo mismo. Es decir, como una copia que cambiaron algunos textos. Yo tengo todo en casa, pero hacer eso en un Shabbat es casi imposible, porque para mostrarles las diferencias y dónde están. Pero bueno. Y entonces, el capítulo 32, que coincide en este caso en la llegada de Sukkot, y en Yom Kippur, entre Yom Kippur y Sukkot, es bien pertinente también porque el Rosh Hashanah se busca el perdón del Señor, en Yom Kippur se busca directamente el perdón del Señor, porque en Rosh Hashanah se dice, bueno, se abren 3 libros, para el justo, para el que no es justo y para el indeciso. Después tengo 10 días más para arrepentirme hasta llegar a Yom Kippur. Y en el judaísmo también se dice, y si no accedemos al de Yom Kippur, ¿no es cierto?, tenemos 5 días más para que la festividad de Sukkot, ¿no es cierto? Por eso en la festividad de Sukkot se rompen las hojas de sauce y se dice, Señor, sálvanos. Pero como sálvanos, si ya en Rosh Hashanah ya se pidió la salvación, en Yom Kippur se pidió la salvación y se sacrificaba el cordero, y en Sukkot todavía estamos clamando por la salvación, ¿no es cierto? Porque en lo que en el judaísmo nos dicen que el Señor es tremendamente misericordioso, y si no lo ocupamos, nos ocupamos en un tiempo, nos da tiempo para que en otro momento accedamos a la salvación. Por eso ahí veo cuando dice Eclesiastés, dice que no hemos sido consumidos por la misericordia del Señor, porque grandes son sus misericordias y son nuevas cada mañana. Y esa es la realidad. Yo me acuerdo que mi familia lo decía siempre y lo escuchaba en las sinagogas. Escuchaba a los ancianos. Nunca tan chiquitos, eso me llamaba la atención y veía ese gesto. Es un gesto muy particular. ¿Sabe cuál era este gesto? Y decían ese verso, ¿no es cierto? Que si no era por la misericordia del Señor hubiéramos sido consumidos y así, ¿no es cierto? Como diciendo, somos cabeza dura, cabeza de piedra. Y entonces dice así, miren, presta atención, porque acá se muestra lo que hizo el Señor, cómo se presenta, lo que Él quiere, se muestra lo terrible que fue el pueblo de Israel, según Dios, ¿no es cierto?, el Señor, y cómo Él se presenta como el Dios guerrero. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará la lluvia mi enseñanza, destilará el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Adonai proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Palabras de Isaías que va a tomar Isaías después en el primer capítulo. Así paráis a Adonai, pueblo loco e ignorante.
¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le alió en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Adonai solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Yeshurún. Yeshurún es Israel. Yeshurún es un apelativo cariñoso que la Biblia pone de Dios para con Israel. Yashar es recto. Yeshurún viene de Yashar. Significa, por ejemplo, sí, pero engordaste rectito, ¿no es cierto? El de hacer eso. Yeshurún es un apelativo que viene de Yashar, ¿no es cierto? Que significa recto. Pero engordaste Yeshurún, es lo que yo decía antes, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice hiciste pacto con la muerte y un montón de cosas? No es cuento. Parte del pueblo de Israel estuvo dedicado al paganismo, a la idolatría, ¿no es cierto? Y a los demonios. Esa es la realidad. No todos, parte, pero la Torá lo dice. Por eso a Isaías, ¿no es cierto? A Isaías lo mataron. La historia de Israel cuenta que el ejército de un determinado rey lo persigue, lo ata en un árbol y lo parte con el árbol directamente. ¿De acuerdo? Porque no le gustó al pueblo lo que le decía, ¿no? Y fíjense lo que dice acá, que Isaías, en definitiva, criticó lo que él veía, pero lo que hizo Isaías fue tomar estas palabras. ¿De acuerdo? Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de las tierras. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Adonai,
porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que los espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura, porque Adonai juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugian, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés, ¿no es cierto? Entonces, y recitó todas las palabras de este cántico a oído del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, porque para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana en vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y luego termina en el verso 52 lo que es la lectura de hoy. Hay autores, ciertos rabinos, que este pasaje que acabamos de leer lo analizan de tal manera que son docenas y docenas de hojas escritas para analizar esto, porque esto, ahora lo vamos a ver, pero merece un gran análisis. Lo que Dios está diciendo aquí, la cosa que es maravillosa, ¿no? Tiene distintas traducciones. Esta no es mala, pero probablemente no sea la mejor traducción que hay, la que yo acabo de leer. Hay otras que son más literales, por así decirlo. Pero aquí voy, que Dios que le dice a un pueblo, dice rebelde, contradictor, como dice Isaías, perverso, ¿no es cierto? Dice que no solamente se alejan de Dios, sino que practican otras cosas y se van hacia los demonios. Y entonces él dice lo que va a hacer con Israel y con lo que va a hacer con las naciones. Y si ustedes me provocan a hacerlo a mí, ¿no es cierto?, alabando otras cosas que no son el verdadero Dios, entonces a ustedes los voy a provocar a celos, eligiendo en algún momento gente que no es parte del pueblo de Israel. También se lo repite en Deuteronomio 16. Sí, también lo repite. Y también aparece en otro pasaje, y también obviamente en el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Sí, sí. Y Oseas también. Romanos 11:11. ¿Perdón? Romanos 11. Romanos, exactamente. Y también aparecen los profetas, ¿no es cierto? Cuando, ¿no es cierto?, Dios les hace ver al pueblo de Israel que Él está con todas, absolutamente con todas las naciones. Entonces, vamos a hacer una oración.
Ahora viene la fiesta de Sukkot. Nosotros lamentablemente no podemos tener la cabaña, pero confiemos en algo que dice el Midrash, y yo siempre me aferré a eso, pero ahora ¿no? Confiemos en las nubes de gloria, porque el Midrash dice, las cabañas pensamos que son esto, ¿cierto? Ramas, pero llevándolo al desierto, decían unos grandes rabinos antiguos en el Midrash, dice, llevándolo al desierto, las cabañas eran nubes de gloria que el Creador enviaba para sostener al pueblo de Israel. A veces no nos damos cuenta. Usted vio que la Escritura no dice nada de los 38 años que estuvieron en el desierto. Son 38 años, no son 500, pero tampoco son 3 meses. No sé si alguna vez se preguntó usted, en la friolera de 38 años, 2 millones de personas en el desierto, todos los que mueren porque prevaricaron contra Dios, murieron todos los que salieron de Egipto, menos Josué y Caleb, ¿no es cierto? Y la nación que nació en el desierto, dentro de la tierra prometida. Pero a veces no nos preguntamos, o tal vez se lo pregunte usted, ¿cómo tanta gente puede vivir en el desierto? Si nosotros, hermano, que estamos aquí en la Ciudad de México, todos los problemas como pueden existir en la China, en Francia, en Tailandia, en Australia, en cualquier lado, ¿no es cierto? No tenemos agua un día y estamos desesperados que pateamos las paredes. ¿O no, María? Y de repente dice, ay, van a cortar el agua y ustedes no saben dónde meter el juguete y llenan todo, ¿no es cierto? Y dice, no va a haber 4 horas agua. Y usted dice, ¿cómo voy a hacer 4 horas sin agua? O no digan que no lo pensó alguna vez. A nosotros también nos ha pasado. ¿Cómo el expulsado? ¿Cómo vamos a lavar y la ropa? Son 4 horas, 8 horas sin agua, 10 horas sin agua. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar qué pudo haber pasado en el desierto. Porque la Biblia, el Talmud sí dice cosas, y dice muchas, como esta de las nubes de gloria. Pero son 38 años, ¿cierto? Usted dice, ¿dónde estaban los sanitarios? ¿Cómo hacían con los entierros, con tantas cosas? Entonces, por eso ahí dice, ¿vieron lo que dice lo que acabo de ver? Dice, ¿quién hizo todo esto? Si no fuera el Creador. Dice, y veo que dice esto para que no digas que lo hiciste tú. Esto es la obra de Dios. Para que no digas que lo hiciste tú. Así que, más allá de la liturgia, la festividad, qué comer, qué no comer, a qué hora comerlo, en qué momento hacer la oración, traten de no perder eso que yo les anoté antes, esa óptica de las festividades, ¿no? Y por supuesto con otros detalles, bueno, y se verá. Vamos a hacer una oración y rogar a Dios. ¿Sí? Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Elohenu, Eloheaboten, Señor, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, sea a ti la gloria, la honra y la alabanza de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Reconocemos, Señor, en el altar de tu presencia, como creador del cielo y de la tierra, tu magnificencia. Reconocemos en el lugar santísimo, Señor, que tú eres el creador, dador de la vida, el que nos ha dado la vida, nos ha formado, nos ha sostenido y sustentado hasta este día. Y clamamos, Señor, en el altar de tu presencia, suplicamos misericordia y que esa misericordia divina con la que tú has creado el cielo y la tierra y nos has creado a nosotros, no se aparte nunca de tus hijos, no se aparte nunca de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, como dice tu palabra, del que tengas misericordia, y que ese del cual tú tengas misericordia seamos cada uno de nosotros. Señor, de ti depende la vida y la muerte, de ti depende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, de ti depende, Señor, la salud y la enfermedad, de ti depende la riqueza, la pobreza, de ti depende nuestro sustento, el pan de cada día. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos has sostenido y sustentado hasta este día que tú nos has hecho llegar con un propósito. Tú tienes un propósito, un plan para cada uno de nosotros y rogamos que nos lo reveles, Señor, que nos lo muestres, que nos bendigas con la revelación divina, Señor, de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares y familias.
Bendice nuestra Keilah y a todos, a nuestra Keilah, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Ábrenos puertas de bendición, ábrenos puertas de prosperidad, de la abundancia de tus manos, Señor. Añádenos todo lo bueno, quítanos todo lo malo. Señor, humilla el poder de Satanás que trae trabas, obstáculos y tropiezos. Avergüenza al avergonzador de las almas de tus hijos. Humilla al humillador, Señor, de nuestras almas. Avergüenza el poder del maligno y tapa la boca de Satanás. Señor, abriéndonos puertas, canales, fuente de bendición, de prosperidad y abundancia de tus manos. Ábrenos las ventanas de los cielos, trayéndonos buenas nuevas de salud para nuestras vidas, de salud, sanidad para nuestros cuerpos, salud y sanidad para nuestra mente, sanidad, salud para nuestro espíritu, que verdaderamente seamos criaturas y hechuras nuevas. Bendito sea tu nombre, Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este nuevo día y en este día de Shabbat y cada día de la semana. Envíanos de tu shalom, envíanos del reposo divino. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice el hogar de todos y de cada uno. Bendice los trabajos, la economía, los recursos que tú das, Señor, sean multiplicados para la gloria de tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice nuestros hogares y familias y ábrenos puertas también en nuestra congregación, en nuestra sinagoga de Keilah. Señor, ábrenos puertas de bendición, Señor. Puertas de abundancia de tus manos. Sea a ti la gloria y la alabanza. Lo rogamos, Señor, y en este transcurso de esta serie de festividades, Señor, de Hagim, que tú has establecido, que verdaderamente, Señor, pueda sonar esas trompetas, Señor, trayéndonos revelación a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu, que verdaderamente sintamos el poder de la salvación del Cordero de Yom Kippur en Yeshua HaMashiach, que verdaderamente, Señor, podamos sentir también, Señor, la luz que viene de lo alto, Señor. Bendito sea tu nombre. Danos paz y descanso de día y de noche, y lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.